buenas. Hola, mister David Medina, el Diario Marca. ¿Qué importancia tiene que jugadores? Hola, mister. ¿Qué importancia tiene que jugadores como Arda, medios, tengan gol y marca como hay goles? Bueno, muy bueno primero el resultado, muy bueno la interpretación con la cual jugamos el partido de Copa. Y sí, sin duda, siempre lo decimos, ¿no? Un equipo necesita de gol para ganar, pero evidentemente a más jugadores participando en esta faceta, más importante será el equipo. Hoy convirtió Raúl, convirtió otra vez, convirtió a Barda 2 goles, así que eso genera siempre mejores situaciones para el futuro del equipo. ¿Más preguntas? Diego, tú que conocías a Pachi Salinas como jugador, ¿qué diferencias ves entre Pachi Salinas como jugador y sus equipos como el entrenador? Bueno, he visto algunos partidos que han jugado y bueno, el partido de hoy creo que fue un partido donde nosotros hicimos un buen encuentro. Ellos intentaron, sobre todo en el primer tiempo, trabajar bien en bloque. Eso fue bueno, la intención de jugar con 2 delanteros por adentro también siempre es saludable. Y nada, desearle lo mejor y esperando lo mejor que le toque para la categoría en la cual compiten. ¿Preguntas, Alfonso? Ernest para la Radio Nacional. Mister, la verdad que es una competición a veces es siempre complicado y con un equipo a lo mejor que no está acostumbrado a jugar fútbol, pero la puesta en escena del equipo ha sido buena desde el momento inicial, con la pasión de Raúl y ese gol de Tempranero. Han empezado muy enchufados. Sí, sabemos las complicaciones que siempre traen los inicios en la Copa, o las posibles complicaciones que pueden traer, y la verdad lo mejor del partido una vez más es la interpretación y las formas en las cuales el equipo salió a jugar. Eso es muy bueno, más allá de los goles, más allá de haber ganado. Es muy buena el compromiso y sobre todo la decisión que tuvieron desde que arrancó el partido. Micro aquí delante, por favor. Sí, mister. Hemos visto a su equipo muy competitivo, como siempre, pero nos ha gustado la posición de Coque de medio centro que nos comentaría. Bueno, Coque posiblemente ha nacido jugando en esa posición siempre de joven, o de más joven. Nosotros lo colocamos más en los sectores más laterales, porque terminamos siendo casi 3 medios en vez de 4. Y es una opción, según para qué partido, según para qué rival, pero puede ser una opción, sí. ¿Más preguntas?